Ya. Pueden ver el PPT, ¿verdad? Me confirma. Sí, profesora. Vamos con la semana 4. Mira, que gases, líquidos, sólidos y electroquímica. No se asuste, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los gases. Cuando vimos materia, hemos visto que los gases es un estado de la materia que se caracterizaba por que las moléculas están muy, muy separadas porque predomina la fuerza de repulsión. Y eso es justo lo que nos dice acá, ¿no? En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores a la cohesión. En este caso dice la cohesión, pues es mucho, mucho, mucho menor a las fuerzas, en este caso, de repulsión. Bien. Nosotros vamos a ver dos tipos de gases. Un gas real, que es un gas que existe en la naturaleza. Por ejemplo, nosotros estamos en contacto con gases diatómicos, ¿no? Un diatómico del cual importa mucho nuestra vida es el oxígeno, el gas real. Junto con el oxígeno está el hidrógeno, está el nitrógeno, otros gases reales como el metano, ¿no? El dióxido de carbono, estos son diatómicos y estos son poliatómicos. Pero un gas ideal no existe, pero sirve para explicar el comportamiento de los gases. Y los gases reales van a existir cuando las presiones son bajas y las temperaturas son altas. No existe, pero sirve para explicar el comportamiento de los gases, ¿ya? A baja presión y alta temperatura, como dice aquí. Muy bien. Dentro de quien explica los gases ideales es mediante la teoría cinético-molecular. ¿Qué nos dice la teoría cinético-molecular? Nos dice que los gases están formados por moléculas. Claro, efectivamente. ¿A quiénes llamamos gases? Por ejemplo, el nitrógeno, el CO2, el metano, ¿no? ¿Qué son ellos? Son moléculas. ¿Por qué? Porque están unidos por enlaces covalentes. Entonces, en ellos hablamos de moléculas. Además dice que las masas son puntuales. ¿Qué quiere decir? Que los gases tienen muy poquita masa. No tienen mucha masa como si lo tienen los sólidos. Además, la atracción que existe entre una molécula y otra molécula es despreciable. ¿Por qué? Porque predomina la fuerza que los separa. Además, el volumen de la partícula, o sea, mira, el volumen que ocupa esta molécula es tan pequeña comparado con todo el volumen de recipiente que lo contiene. Por eso el volumen de la partícula es mucho, mucho más pequeña que el volumen de recipiente. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más? Dice que los choques son elásticos. ¿Qué quiere decir? Mira, si un automóvil colisiona con una roca, bueno, llega un momento en que la velocidad se hace cero. Ellos no, ellos chocan y la velocidad sigue siendo la misma, solo intercambian energía. A eso se llaman choques elásticos. ¿Qué más? Observamos aquí que varias moléculas de un gas están chocando contra las paredes de un recipiente. Ese choque contra las paredes del recipiente es lo que genera en un gas la presión. Entonces, no es el choque entre moléculas, no, tiene que ser contra las paredes del recipiente. Por ejemplo, en casa todos tenemos un balón de GLP con el que cocinamos. Cuando hay un incendio, se calienta ese balón de GLP y las moléculas empiezan a chocar contra las paredes del recipiente y llega un punto en que el recipiente no soporta mucha presión porque la presión se aumentó con la temperatura y explota. Entonces, lo que genera la presión es el choque contra las moléculas. Vamos a ver la ley de los gases ideales. Tenemos la ley de Boyle y Mariotte, tenemos la ley de Charles, y de Gay-Lussac. La de Boyle y Mariotte dice, a temperatura constante, lo que varían es la presión y volumen, y este es total. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2.
La de Charles es esa presión constante. La presión 1 y final son iguales. Y esta es tu fórmula. Volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. La de Gay-Lussac es a volumen constante. Lo que varía es presión y temperatura. La fórmula es presión 1 entre T1 igual a presión 2 entre T2. Cuando la temperatura es constante, se habla que es un proceso, en este caso, un proceso isotérmico. A presión constante es un proceso isobárico y a volumen constante es un proceso isocórico. Aquí hay que tomar en cuenta que todas estas fórmulas salen de la ley general de los gases. Esta ley es esta fórmula. Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por el volumen 2 entre temperatura 2. Esa es la fórmula. Si la temperatura es constante, estas temperaturas se tachan, y lo que te queda es su fórmula. Si la presión es constante, esto y esto se van a ir, y tu fórmula es volumen 1 entre T1 igual a volumen 2 entre T2. ¿Ya ven? Y si el volumen es constante, tacha los volúmenes, ¿no? ¿Y qué te queda? Presión 1 entre T1 igual a presión 2 entre T2, que es esto de aquí. Entonces ya estamos viendo ahí los tres procesos restringidos. Toda temperatura aquí debe estar en Kelvin. Para eso, generalmente nos van a dar nuestras temperaturas en grado C. Le sumamos más 273 y ya está convertido en Kelvin. ¿Ya? Siempre la temperatura es a Kelvin, a no ser que nos pida en otra temperatura. Aquí está la ley general de los gases, justo lo que yo les decía. Muchos le llaman a esto el pavo triste, presión 1 por volumen 1 entre T1 igual a presión 2 entre T2. Esa es la fórmula usada. Acá la hipótesis de Avogadro nos dice que una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen a la misma temperatura y presión contiene el mismo número de moléculas. Por eso observamos que aquí las moles 1 es igual a las moles 2. ¿No? Eso quiere decir, gracias a Amadeo Avogadro. Y esta es la ecuación de estado. Presión por volumen es igual a N, que son las moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. Aquí ya sabemos nosotros, ya sabemos que las moles es la masa de la sustancia entre la masa molar de la sustancia. Entonces esta fórmula también puede cambiar así. En lugar de N pones la masa. Y esa es otra forma que se deriva. Ahora, esta es masa molar, ¿no? Si la masa molar pasa a multiplicar, el volumen pasa a dividir. Todo esto es densidad y sale otra forma. Ahí está. ¿Quién es R? R es la constante universal de los gases. ¿De qué va a depender? Va a depender su valor, en qué unidad está la presión. R va a valer 0,082 si la presión está en atmósfera. Por litro entre mol por Kelvin. Si la presión te dan o te piden en milímetros de mercurio, 62,4 milímetros de mercurio entre mol por Kelvin. ¿De qué va a depender R? De la unidad en la que te están dando la presión. Eso es, ¿ya? Entonces, de una fórmula puedes derivar otra, ¿no?
Muy bien. Entonces, esa es la ecuación de estado. Muchos lo llamaban a eso pavo ratón. Para hacer pavo ratón sería así, pues, ¿no? Es lo mismo. Y que sirve de mnemotecnia. Y cuando se mezclan gases ideales, no dice, pues, aquí que la sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión total. Podemos tener varios recipientes, ¿no? Varios recipientes. Y la presión, cada recipiente tiene una presión parcial. Si sumamos y lo vamos a, todos esos gases lo vamos a unir en un solo recipiente, ahí vamos a tener una presión total. La presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. ¿Y quién es X o Y? Que es la fracción molar, es el número de moles iniciales entre el número de moles total. Así como hay mezcla de gases y las presiones parciales se suman para hallar la presión total y eso se corrobora con la ley de Dalton, también tenemos para volúmenes total, la ley de Amagat o de volúmenes parciales, igual. Tenemos varios recipientes donde tenemos distintos gases, cada recipiente tiene un volumen. Y cuando queremos todos estos gases unirlo en un solo recipiente, ahí tenemos el volumen total, que es la sumatoria de los volúmenes parciales. Volumen 1 más volumen 2 y así sucesivamente. Igual, el volumen parcial va a ser igual a la fracción molar por el volumen total. ¿Quién es X o Y? O la fracción molar es el número de moles iniciales entre el número de moles total. Y tenemos la ley de difusión de Gram. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, nosotros en nuestros alveolos, ahí se da el intercambio de gases, sale el CO2 y ingresa oxígeno, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es una difusión, ¿no? Es una difusión de estos gases por estos finísimos capilares. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? La velocidad de difusión de A respecto a la velocidad de difusión B va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa molar de la sustancia B entre la masa molar de la sustancia A. O esto será igual a la densidad de la sustancia B entre la densidad de la sustancia A. Entonces, esa es la fórmula a utilizar. Los líquidos, como sabemos, en los líquidos predomina la fuerza de... No hay ninguna fuerza que predomine. La fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, aquí son iguales. Aquí son iguales. Entonces, en un líquido va a haber varias fuerzas intermoleculares. Y cada líquido tiene propiedades. Estas propiedades van a depender de la fuerza intermolecular que prevalece en un líquido. Ya. Entonces, por ejemplo, voy a poner, ejemplo, 3 líquidos. ¿Ya? A ver. Un líquido es el benceno. Este es el benceno. Es un hidrocarburo. Cuando es hidrocarburo, este benceno tiene una estructura muy bonita. Tiene 3 dobles enlaces alternados. Tiene simetría. Como tiene simetría una molécula de benceno con otra molécula de benceno, se va a unir mediante esta fuerza Lond. ¿Qué une el hondo? Une moléculas apolares que tengan simetría.
tiene simetría. Un dipolo puede ser, por ejemplo, alguien que no tenga simetría. A ver, un líquido que no tenga simetría. Puede ser el vinagre. El vinagre es así. Ácido acético con agua. Esto no tiene simetría. Es asimétrico. Entonces, esta molécula de ácido acético con otro de ácido acético se va a unir mediante dipolo-dipolo. Ahora vamos a ver un líquido que tenga fuente de hidrógeno, el agua. Esta molécula de agua se une con otra molécula de agua mediante la fuerza puente de hidrógeno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que me pueden decir que los tres líquidos entre el benceno, el agua y el vinagre, ¿quién tiene mayor fuerza intermolecular? El que tiene mayor fuerza intermolecular es el puente de hidrógeno. Entonces yo voy a decir el agua es el que tiene mayor fuerza intermolecular. Ah, ya. Si el agua es el que tiene mayor fuerza intermolecular, va a tener mayor punto de ebullición de los dos. El punto de ebullición del agua es 100. O sea, del vinagre es menos y del benceno es mucho menor todavía. ¿Qué más? El agua va a tener mayor viscosidad. El agua va a ser más viscoso que el vinagre y que el benceno. ¿Qué más? Va a tener el agua mayor tensión superficial. La tensión superficial, para los que no tienen idea, es la fuerza interna que genera las moléculas de agua para que se amplíe el área de superficie de esta estructura y así pueda caminar un zancudo, un insecto sobre el agua y no hundirse. Esa es la tensión superficial. Entonces el agua va a tener todo elevado estas tres propiedades, pero va a tener una propiedad baja. Va a tener menor presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Es la rapidez con que un líquido pasa de líquido a vapor. El agua, yo tengo acá justo un vaso con agua aquí en mi escritorio. Yo lo puedo dejar un mes y va a seguir la misma cantidad, si es que no me la tomo. Pero ¿qué pasa con el benceno? Entonces aquí me pueden decir, a ver, el benceno sería el que tiene menor fuerza intermolecular. Menor fuerza intermolecular de los tres, el más débil, habíamos dicho que es ¿dónde? El benceno. Listo. Entonces, el benceno, ¿qué va a tener? Va a tener menor punto de ebullición, menor viscosidad, menor tensión superficial. Pero el benceno, la característica que lo va a diferenciar con el agua es que él tiene mayor presión de vapor. ¿Y qué implica tener mayor presión de vapor? Quiere decir que el benceno yo no lo puedo dejar en el envase donde se encuentra, no lo puedo dejar destapado. ¿Qué pasa si lo dejo destapado? Como su fuerza es débil, hay poca atracción entre molécula y molécula, todo se va a vapor. Y cuando yo regreso, hay muy poco benceno o tal vez no haya nada. Eso es. Entonces, la propiedad de un líquido va a depender de la fuerza intermolecular que predomina. Si predomina el puente de hidrógeno tiene mayor punto de ebullición, mayor viscosidad, mayor tensión superficial, pero menor presión de vapor. Pero si hay un líquido que tiene la menor fuerza intermolecular, que es hondo,
ese líquido va a tener menor punto de ebullición, menor viscosidad, menor tensión superficial, pero la capacidad de pasar a gas, a vapor, es alta. Se tiene mayor presión de vapor. Entonces, estas fuerzas intermoleculares en realidad determinan en este caso la propiedad de ese líquido, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí la tensión superficial, ahí están las fuerzas internas, ¿no? Que amplían la superficie del líquido y ahí tranquilamente el zancudo está caminando. Entonces, cuando la tensión superficial se rompe, cuando la temperatura aumenta. Acá tenemos la viscosidad, la miel. Si la fuerza intermolecular aumenta, aumenta la viscosidad. Pero si aumentamos la temperatura, disminuye la viscosidad. Si yo quiero almacenar miel de abeja en unas botellas, así a temperatura ambiente no voy a poder hacerlo. Elevo la temperatura, entonces ahí la viscosidad disminuye y ahí ya puedo envasar. La presión de vapor, si la fuerza intermolecular aumenta, disminuye la presión de vapor. Pero si la temperatura aumenta, aumenta también la presión de vapor, ¿no? Entonces he dicho que la presión de vapor es cuando una sustancia pasa rápido de líquido a vapor. Solito, sin agregarle agua, esa es la presión de vapor, ojo. Sin que le agreguemos energía, solito se va. En cambio, es muy diferente hablar de punto de ebullición. El agua, para que pase de líquido a vapor, hay que añadirle temperatura. Entonces, como el agua tiene la más alta fuerza intermolecular, si aumenta su fuerza puente de hidrógeno, aumenta el punto de ebullición. Si la presión externa aumenta, también aumenta el punto de ebullición. ¿Ya? Entonces, el punto de ebullición del agua, en este caso, es 100 grados C. Entonces, la propiedad de los líquidos va a depender de la fuerza intermolecular que está presente en ese líquido. Y tenemos los sólidos, ¿no? Los sólidos, como ya sabemos, las fuerzas de atracción son mayores a la repulsión. Ellos no se mueven, pero tienen, así como están bien uniditos una partícula con otra, tienen movimiento vibratorio. Tienen forma y volumen definido debido a que sus moléculas guardan un orden. Cuando dice incomprensibles, quiere decir que no reducen su volumen por efecto de la presión. Cuando hablamos de incomprensibles, quiere decir que así aumente la presión, ellos no van a reducir su volumen. En cambio, los gases son comprensibles. A ellos aumenta la presión y disminuye su volumen. ¿Ok? Entonces acá tenemos, entre los tipos de sólidos, tenemos dos tipos de sólidos. Un sólido cristalino y un sólido amorfo. Un sólido cristalino tiene ordenamiento de largo alcance. Por ejemplo, pueden ser aquellas sustancias que tengan enlace iónico, enlace metálico. Y los sólidos amorfos que tienen ordenamiento de corto alcance, como los plásticos, por ejemplo, como el caucho, como la madera, o sea, internamente no tienen una estructura interna definida. Entonces, dentro de los sólidos amorfos, ahí estamos viendo lo que nos dice, no tienen estructura interna definida, justo, ya nos hablan de plástico, la madera, el caucho, el vidrio, mira la estructura, por partes tienen un ordenamiento y la mayor parte no lo tiene. Por lo tanto, como no tienen un ordenamiento definido, no poseen punto de fusión definido y tienen orden de corto alcance. En cambio, los cristalinos sí tienen un ordenamiento de largo alcance, pues ellos sí tienen un punto de fusión definido. El cloruro de sodio funde a 930 grados Celsius, ¿no?
internamente tienen, las partículas tienen un orden. Se les llama por eso cristales. ¿Cuáles son los tipos de sólidos cristalinos que tienen ordenamiento de largo alcance? Tenemos en este caso los sólidos covalentes. El diamante es un sólido covalente. Los sólidos iónicos, metal no metal, como el cloruro de sodio. Los sólidos metálicos, como el metal cobre, zinc, plata. Los sólidos moleculares, como el CO2, la naftalina. Entonces, esos son los sólidos cristalinos. Aquí sorprende la del diamante. Como el diamante tiene demasiada dureza, ¿no? Internamente tiene un orden de largo alcance. Y vamos a hablar aquí de la electroquímica. Cuando uno habla de electroquímica, vamos a diferenciar que tiene que ver mucho con la corriente eléctrica. La electroquímica se divide en dos ramas. Aquellas donde se necesita corriente eléctrica para generar reacciones redox, eso se llama electrólisis. ¿Para qué sirve la electrólisis? Sirve para hacer recubrimientos metálicos. Si es con oro oreado, si es con zinc zincado, si es con cobre cupreado. Y también para la electrorefinación del cobre, es decir, obtener cobre a partir de sus minerales mediante electrólisis, es decir, tener metales puros. Y la electroquímica también va a estudiar aquel proceso que es al revés, que primero tiene que ocurrir las reacciones redox para generar corriente eléctrica y ese proceso se llama celdas galvánicas. Un ejemplo son las pilas y baterías. ¿Qué hace una pila y una batería? Genera corriente eléctrica para que funcione un dispositivo. Una linterna, le coloco dos pilas y funciona. Un automóvil, le coloco una batería y funciona. Entonces, esa es la diferencia entre la electrólisis y las celdas galvánicas. Las electrólisis son procesos espontáneos. ¿Qué quiere decir que un proceso es espontáneo? En este caso es no espontáneo. ¿Por qué no? Porque necesita corriente eléctrica. En cambio, las celdas galvánicas es un proceso espontáneo. ¿Por qué? Porque produce corriente eléctrica. Esa es la diferencia. Mientras que uno necesita para llevarse a cabo, el otro produce corriente eléctrica para que funcione un dispositivo. Bien, lean ahí. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a ver los conceptos básicos. Carga eléctrica se mide en Coulomb. Ahí estamos viendo el símbolo que tiene, una Q. Intensidad de corriente eléctrica que es carga sobre tiempo. Su unidad es amperio. Coulomb sobre segundo, porque la carga, su unidad es Coulomb y de tiempo en el sistema internacional es el segundo. Aquí hay conductores de primera especie que son los metales. Ustedes saben que los metales conducen la corriente eléctrica.
Y los conductores de segunda especie, que son electrolitos, que pueden ser, por ejemplo, todo lo que es cualquier agua con sal, ¿no? Agua con cloruro de sodio, agua con sulfato de calcio, agua con nitrato de potasio. Ellos son buenos conductores de la corriente eléctrica. Eso es un electrolito. ¿Qué es un electrolito? Aquel que es capaz de conducir la corriente eléctrica. Los procesos electrolíticos son procesos en el que al circular la corriente eléctrica se producen reacciones redes. Primero necesitas corriente eléctrica. En este caso, en este ejemplo, la corriente eléctrica está siendo generada por una batería. Esa corriente eléctrica va a pasar por los electrodos y va a llegar al electrolito, y a ese electrolito lo va a descomponer. Por ejemplo, es la electrólisis del agua, lo descompone en oxígeno y en hidrógeno. ¿Ok? Eso es lo que está pasando ahí. Por eso es LISI, destrucción del electrolito. Aquí se cumplen algunas reglas en cationes metálicos, dice, del grupo 1A o del 2A. En este caso nos están refiriendo muy bien ahí a sodio, potasio, calcio, bario, el aluminio. En medio acuoso no se reduce, es decir, no ganan electrones, solo se reduce el agua generando hidrógeno en el tanque. Los cationes metálicos de transición, por ejemplo, plata, cobre, zinc, oro, ellos sí se van a reducir en el cátodo. Y los oxaniones, sulfato, nitrato, carbonato, perclorato, no se oxidan en medio acuoso, sino va a ser el agua. En este caso, el oxígeno del agua. Entonces, sí, lo que aquí urge es que ustedes se aprendan la electrólisis del agua en el cátodo. En el cátodo el agua se va a descomponer generando hidrógeno y OH. Entonces, y esto en el ánodo. En el ánodo el agua produce oxígeno, ¿no? El agua se descompone y produce oxígeno. Entonces aquí, si la pregunta tuya es, ¿de dónde salen 2 electrones y de dónde salen 4 electrones? La respuesta va a ser la siguiente. Aquí el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Más 2 a 0, por eso que está ganando 2 electrones. Y en el caso del oxígeno, aquí el oxígeno está con menos 2 por 2, de menos 4 a 0, por eso se pierden 4 electrones. Entonces, si ocurre la electrólisis del agua, el agua se descompone liberando hidrógeno gaseoso en el cátodo y se descompone liberando oxígeno gaseoso en el ánodo. Eso es la electrólisis del agua. Hay que tomarlas en cuenta ahí, lo que está pasando. Aquí tenemos algunos aspectos cuantitativos de la electrólisis. Por ejemplo, un Faraday equivale a 96.500 o una mol de electrones equivale a 96.500 coulomb o un Faraday. Para hallar el peso equivalente de una sustancia, la masa molar entre el parámetro de carga,
Por ejemplo, en este caso el sodio pasa de +1, pasa a sodio 0 y gana un electrón. Su peso equivalente es la masa de sodio, este de aquí es 23, entre los electrones transferidos que es 1, y que su peso equivalente es 23. En el caso del peso equivalente del oxígeno, 16 por 2, su masa molar es 32. Entre los electrones transferidos, que en este caso son 4, el peso equivalente es 8. De ese modo se halla los pesos equivalentes del metal que se deposita o el elemento que se libera. Muy bien. Entonces, para que ahí tengan en cuenta cómo sacar el peso equivalente. Hablamos también de las leyes de Faraday, que son dos en aspecto cuantitativo. La primera ley dice, la cantidad de corriente eléctrica que circula por un recipiente electrolítico, esto va a ser igual a la masa depositada o liberada en uno de los electrones. La masa es igual al peso equivalente. Ya sabemos hallar el peso equivalente por la carga entre 96.500 ohms. Ustedes tienen que saber que carga es lo mismo que decir la intensidad por el tiempo. Si yo tengo de dato la intensidad del tiempo, entonces ahí tenemos la carga. Entonces ahí se reemplaza nada más. Y tenemos la segunda ley de Faraday, dice que si tenemos varias celdas electrolíticas, estas conectadas en serie, dice que la cantidad de corriente eléctrica que va a circular por todas estas celdas es la misma. Entonces, esto va a ser directamente proporcional al número de equivalentes gramos de los elementos que se van a depositar o liberar. ¿Y qué es el peso equivalente? Es la masa de la sustancia entre su peso equivalente. ¿Cómo sacaría el peso equivalente del oro? El peso equivalente del oro voy a sacar su masa del oro, que es 197, entre los electrones ganados, que es 3. Si fuese del zinc, 65, eso de acá, vamos a sacar su peso equivalente, entre los electrones transferidos, que es 2. Si fuese de la plata es 108, entre su peso equivalente, que es 1. De ese modo sale lo de abajo. La masa te van a pedir o la masa te van a dar de dato. Eso es la segunda ley de Faraday, donde no se habla de una celda, sino de varias celdas conectadas en serie.
Muy bien, sigamos. Los procesos galvánicos son procesos en que las reacciones redox reducen su corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Mira acá, en las celdas galvánicas son dos semiceldas. Dos semiceldas. ¿Ya? Entonces, aquí está generando corriente eléctrica para que el voltímetro que está marcando 1,1 voltios, esa es la corriente eléctrica que está generando. Aquí tenemos uno completo. Cuando hablamos de estos procesos galvánicos, hablamos de pila. Esta es la composición de las pilas, que son dos semiceldas. Ay, ahí se me olvidó. Son dos semiceldas conectadas en serie, conectadas por un puente salino, que es la que pone en comunicación de una celda con otra celda, que tiene una sustancia que por ese lugar uno viene al ánodo y otro va al cátodo, y ahí va a haber flujo de corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí está animado. En el lado izquierdo está el zinc y el zinc está perdiendo electrones. Y esos electrones van a viajar al cátodo donde ocurre la ganancia de electrones. Ahí en el puente salino estamos viendo que está hecho de cloruro de sodio. El sodio, el cloro, viene al ánodo y el sodio viene al cátodo. Está viendo las bolitas plomas y las verdes que se dirigen al ánodo. Y los electrones aquí van a fluir del ánodo al cátodo y el voltímetro está marcando 1,10 volts. Acá los electrolitos son dos. Uno de los electrolitos es el sulfato de zinc y el sulfato cúprico. Entonces, ¿cómo sé que el zinc, este electrodo de acá es zinc y este electrodo de aquí es cobre? El zinc es la barra ploma y el cobre es la barra, en este caso, media mostaza, ¿no? Entonces, este electrolito, su ánodo, su electrodo anódico es zinc puro y en el cátodo está el sulfato cúprico, su electrodo catódico es el cobre. Entonces va a llegar un momento en que, como en el ánodo ocurre la oxidación, ese ánodo de zinc, que es la barra ploma, va desapareciendo. Y los electrones, como van fluyendo al cátodo, se va el cobre haciendo más gordito, más grueso. Y llega un momento en que el voltímetro ya no va a generar corriente eléctrica, es porque el ánodo de zinc ya se consumió en su totalidad. Y es ahí cuando decimos, la pila se agotó. Muy bien, entonces ahí están viendo, a ver si voy a animarlo más. ¿Ven algo, chicos? Confirme. ¿O se quedó congelado?
Parece que no, ¿no? Nos quedamos ahí. Ya está. ¿Me escuchan, no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que quién va al ánodo, quién va al cátodo? Hay una tabla que se llama los potenciales estándar de celda, que es esta de aquí, potencial de celda del cátodo menos potencial de celda del ánodo. Y te van a dar de dato. Esta es una tabla. Entonces, cuando te dan de dato en la tabla, por ejemplo, ¿no? En el caso del zinc, el zinc es así, ¿no? Zinc más 2 electrones pasa a zinc 0. ¿Ya? Y tu potencial de reducción del zinc es menos 0,34 voltios. Y del cobre más 2 electrones pasa a cobre 0. Y su potencial de reducción es el cobre es esto es del cobre. Esto es el zinc es menos 0,76 voltios, ¿ya? Y del cobre es más 0,34 voltios. Entonces, el mayor que 0,34, ¿no están viendo el PPT? ¿En serio? A ver. No veo el chat. A ver, ahora me confirman, ¿ya? Ahora sí se ve, profesor. Ya, listo. Ya, con lo que decía, ¿cómo saber quién va al cátodo, quién va al ánodo? La semireacción de reducción del zinc de 2 gana 2 electrones para pasar a 0. Este potencial de reducción te van a dar de dato, menos 0,76 voltios. El cobre de más 2 para pasar a 0 está ganando 2 electrones y su potencial de reducción que te van a dar de dato es más 0,34 voltios. El mayor potencial va al cátodo. El cobre va al cátodo. Y el menor potencial va al ánodo. Ahora, nosotros para trabajar cuál es la corriente eléctrica que está generando, haya su potencial de celda. Reducción del cátodo es más 0,34 voltios menos el ánodo, que es menos 0,76 voltios. Y todo esto te va a marcar 1,1 voltios, que es lo que el voltímetro te va a marcar y es la corriente eléctrica que está generando. Y con 1,1 voltios funcionará un poquito LED. De ese modo te van a pedir, ¿no? ¿Cuál es el potencial estándar de celda? Por eso que acá en estas gráficas, acá sobre todo, en el ánodo está el zinc y en el cátodo el cobre. El zinc ahí está su semireacción que está perdiendo electrones y el cobre de más 2 pasa a 0 y está ganando electrones. El voltímetro es 1,1 o 1,10 voltios. Ahora, te van a decir también, realice el diagrama de celda.
Cuando te dice realice el diagrama de celda, es así. Entonces el sin, el lado izquierdo va el ano y el lado derecho va el cato. Y estas barritas paralelas es tu puente salino. Y esta barrita es tu ánodo al lado izquierdo y este es tu cato. Entonces, en el lado izquierdo, en el ánodo, va el zinc sólido a oxidarse a zinc más 2 acuoso. Y en el cátodo va el cobre, zinc más 2 acuoso a cobre sólido. Eso, tanto en el ánodo como en el cátodo. Entonces, eso es el diagrama de celda. La forma como se va a representar. Ya sabemos que en el lado izquierdo siempre va a ir el ánodo, que en el lado derecho siempre va a ir el cátodo. En este caso porque de ese modo se está reduciendo, ¿cierto? Y siempre por acuerdo así se debe ir. Entonces, esa tabla, hay una tabla de reducción. En la tabla de reducción te dice, ¿no? ¿Cuál es el valor? Pero la verdad que en esta tabla de reducción, los alcalinos son los que, y alcalinos térreos son los que tienen menor potencial de reducción. Y en este caso, los que tienen más alto poder de reducción, por ejemplo, el oro, con su estado de oxidación más 3, es uno de los metales que más punto de poder de reducción tiene. Por eso, entre un metal como el potasio, o ya solamente hablemos del hierro, ya tengo el hierro, y aquí está el oro con su estado de oxidación 3. ¿Quién se oxida más rápido? Se oxida más rápido el hierro. Y puede ser que en un año ya no haya ni siquiera metal si es que la corrosión, la humedad es alta. Pero el oro se va a oxidar en un año, en 10 años, en 20 años, en 100 años, en 1000 años, miles de años. Es decir, que los metales se oxidan, sí. Todos con la misma velocidad, rapidez. No. El oro, la plata no se oxidan fácilmente. Nosotros, desde las culturas antiguas, la egipcia, la inca, tenemos oro y plata que están exhibiéndose en los museos bajo la forma de utensilios, ¿no? Entonces, vemos pues que el oro traspasa generaciones y generaciones, él seguirá y el hombre ya no está, polvo es. Entonces, es impresionante cuál es el comportamiento de los metales, ¿no? Entonces, no todos se oxidan con la rapidez, otros resisten mucho, 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 otros no resisten, ¿cierto? Muy bien. Milagro, no alcanzar tiempo. He corrido peor, chicos. Pero aquí también, cuando hagamos los ejercicios, ahí les voy dando más datos, ¿ya? Porque debo hacer los ejercicios. Muy bien, vamos en el ejercicio 1. En el estado gaseoso, dice, las moléculas se mueven aleatoriamente tratando de ocupar el mayor volumen posible. Por ello no tienen forma ni volumen definido. Respecto señale el valor de verdadero o falso. Vamos hablando de los gases, ¿no? Los gases son afectados por la presión. A diferencia de sólidos o líquidos, ¿qué dirían ustedes? ¿Cierto?
Al gas, ¿cómo le afecta la presión? Cuando aumentamos la presión de un gas, su volumen disminuye, cosa que no sucede con sólidos ni con líquidos. Si yo tengo una silla que está en estado sólido, le pongo presión, una roca, va a romper. ¿Voy a reducir su volumen de la madera? No. Entonces, eso es correcto. Los gases presentan una elevada densidad. En comparación con los líquidos y sólidos, los gases pesan mucho. La densidad es la relación de la masa y el volumen. Ellos son recontralivianos. Entonces, esto tampoco es correcto. No es correcto eso, ¿no? O sea, las fuerzas intermoleculares que lo gobiernan son muy intensas. Las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades, en este caso, generalmente de líquidos. Pero decir que la gobierna la fuerza intermolecular en los gases es débil, ¿no? Entonces, no hay fuerzas intensas ahí. Por eso no hay atracción entre molécula y molécula. Entonces ahí vamos a decir pues que no es correcto, ¿no? Entonces, las fuerzas intermoleculares en los gases son poco intensas, excepto, ¿no?, en las cercanías de su punto crítico. La clave sería aquí la C. Las fuerzas que gobiernan un gas, por ejemplo, miren, ¿eh? Nitrógeno, dos nitrógenos, tienen simetría. El metano tiene simetría. ¿Qué fuerzas gobiernan aquí? Londres. Los londos son fuerzas débiles, ¿cierto? La 2. La teoría cinético-molecular de los gases es un modelo matemático propuesto para explicar el comportamiento de los gases ideales. Claro, porque hay gases reales. Reales existen. Los gases reales se pueden acercar el comportamiento ideal a densidades bajas, es decir, a altas temperaturas y bajas presiones. Así existe. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene las proposiciones correctas. Dice que las moléculas constituyen del gas son masas puntuales. Sí, efectivamente. Las masas son puntuales en ellos, habíamos dicho, porque la masa es muy ligera, muy liviana. Por eso su densidad del gas es menor a de un sólido o de un líquido. Está bien. Las moléculas se mueven aleatoriamente y chocan elásticamente. Cierto. ¿Qué quiere decir un choque elástico? Quiere decir que cuando colisionan, lo que hacen es intercambiar la energía, pero jamás disminuyes la energía que tienen. El impacto de las moléculas con las paredes del recipiente está relacionado con la presión del sistema. Claro. ¿Quién origina la presión? Origina el choque o el impacto de las moléculas contra las paredes del recipiente, les había dicho. A mayor cantidad de choques contra las paredes del recipiente, aumenta la presión. Si el gas soporta, el recipiente soporta la presión, no va a estallar, no va a explotar. Pero si sobrepasa ello, explota ese gas. Entonces, esto también es correcto. Entonces, todo aquí es correcto. La clave sería 1, 2 y 3.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, hola. Me dicen, están despiertos, ¿no? Están ahí, no se están durmiendo. A ver, lean ahí. Muy bien. Dice, la ley de Graham puede ser corroborada por el experimento del anillo de cloruro de amonio. En este experimento se introducen algodones mojados con unas gotas de solución de amoníaco y de ácido clorhídrico en ambos extremos de un tubo de vidrio. Los vapores generados liberan amoníaco y ácido clorhídrico, los cuales, y cloruro de hidrógeno. ¿Por qué no es ácido hidrácido? Por el gas, ¿no? Los cuales difunden a lo largo del tubo hasta que en un punto de encuentro se forma cloruro de amonio, según la siguiente reacción, el cual se observa como un anillo alrededor de las paredes del tubo. Si el tubo de vidrio mide 31,5 centímetros de largo, determina la distancia en centímetros que separa el extremo por donde se introdujo el ácido clorhídrico hasta el anillo del cloruro de amonio formado. Me da la masa molar del amoníaco, del cloruro de hidrógeno. Considerar que 36,5 sobre 17, que es la masa, las moles del cloro, es 2,15, ¿no? Entonces aquí hay que aplicar la ley de Graham. Entonces, ¿esto cómo podemos representar? A ver, tiene que ser un tubo donde por los extremos se va a difundir el cloruro de hidrógeno y por el otro lado el amoníaco. Aquí ambos son gases. Ambos son gases. Entonces aquí debe haber una distancia. Ahora la distancia también está en relación. ¿Quién fluye más rápido? El que es más liviano. Entonces en este caso, ¿quién es más liviano? La masa molar aquí, si vemos, del amoníaco es 17 y del cloruro de hidrógeno es 36. Entonces, el que va a avanzar más aquí, vamos a poner que hasta aquí avanza, el amoníaco avanza más que el cloruro de hidrógeno. ¿Cierto? Entonces aquí podemos colocar como variables X y Y.
Y entonces vamos a hablar la velocidad del cloruro de hidrógeno versus la velocidad del amoníaco. Aquí. El liviano y empezar. Igual a la raíz cuadrada, dice la fórmula, de la masa molar. Acá se cruzan, por ejemplo. El cloruro de hidrógeno iría acá y abajo la del amonio. Entonces aquí nos está diciendo de dato considerar 36,5 sobre 17 es igual a 2,15. Eso nos están diciendo. Entonces ahora, si a un mismo tiempo dado las distancias recorridas por ambos gases van a ser pues proporcionales a sus velocidades. En este caso será y sobre X, ¿no? Y sobre X. En este caso va a ser igual a la velocidad del amoníaco sobre la velocidad del cloruro de hidrógeno. Y esto es igual a 2,15 que nos han dado de dato, ¿no? 2,15. Ahora, de dato nos están diciendo que X más Y mide 31,5 centímetros. ¿Ya? X más Y es igual a 31,5 centímetros de largo. Entonces ahí X, y si de arriba despejamos Y, será X más 2,15X. X más 2,15X igual a 31,5. Entonces sería 3,15X igual a 31,5 y 31,5 sobre 3,15. Entonces X vale 10, ¿no? 10 centímetros. Entonces, ahí la respuesta sería la C. No, la E. Entonces, tomando en cuenta la ley de Graf. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y altamente corrosivo
utilizado en la industria de los polímeros para la obtención del policloruro de vinilo que se obtiene al disolver cloruro de hidrógeno en agua. Este último puede obtenerse por la siguiente ecuación. Hidrógeno más cloro se obtiene cloruro de hidrógeno. En una planta de producción se mezclan 2 toneladas de gas hidrógeno con 142 toneladas de cloro a 12 atmósferas de presión en un recipiente de paredes móviles. Si la reacción se produce cuantitativamente, determina la presión parcial del cloruro de hidrógeno en la atmósfera al final de la reacción, sabiendo que el proceso se lleva a presión constante. Tenemos el hidrógeno más el cloro y va a producir cloruro de hidrógeno. Ya está balanceado así. Se están colocando 2 toneladas, 142 toneladas de cloro, 2 toneladas de gas hidrógeno y 142 toneladas de cloro gaseoso. Eso nos dan de datos. Toneladas. De minúsculas también. A 12 atmósferas de presión. Esa es la presión total, ¿no? 12 atmósferas. En un recipiente de paredes móviles, si la reacción se produce, determine la presión parcial del cloruro de hidrógeno. Entonces, aquí hay que hallar, podemos por estequiometría, ¿no? Cuando tenemos dato de 2 reactivos, lo que tenemos que hacer es buscar al reactivo limitante. Ahora, lo otro que también podemos trabajar a moles, ¿no? Que nos están dando ahí toneladas, dice equivale a 1 gigagramo. 1 tonelada que equivale a 1 gigagramo. Hallar las moles de hidrógeno. 2 toneladas. Aquí serían 2 gramos por mol. Un gigagramo equivale a 1 tonelada. 1 tonelada equivale a 1 giga. Entonces, para tener ahí las toneladas se van y nos va a quedar 1 gigamol. 1 gigamol. 1 gigamol de hidrógeno. Similar las moles del cloro. 142 toneladas. Su masa molar sería 71. Masa molar del cloro, ¿no? 35,5 por 2, 71 gramos por mol. Y 1 tonelada que equivale a 1 gigagramo. Y esto va a ser igual a
2 gigamol. Muy bien. Entonces tengo 1 y 2 gigamol. Y queda al final de la reacción, como la mezcla reaccionante contiene 1 gigamol de hidrógeno y 2 gigamol de cloro, el reactivo limitante es el hidrógeno, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan idea, esto es 1 gigamol y esto es 2 gigamol. Entonces, el cloro es el reactivo en exceso. Quiere ser limitado. Porque está en menor cantidad. Entonces, el exceso va a ser 1 gigamol de cloro. Ahora, ¿quieren la presión parcial del cloruro de hidrógeno? Entonces, aquí, ¿no? Hay que hallar para el cloro sería 1 más 1 más 12 acá, ¿no es cierto? Y sería 1 sobre 3. El hidrógeno sería 1 menos 1/3, y eso va a ser igual a 2/3. Y este de acá como nos dan la presión final, será 12 atmósferas. Será 12. ¿Ya? 12 sobre 2/3. Por 2/3, perdón. La presión parcial será 8 en atmósferas, ¿no? 8 atmósferas. Ahí que la respuesta sería 4C. Entonces eso sería ahí. En estado sólido dice, las fuerzas de cohesión son intensas, por ello sus átomos, moléculas o iones constituyentes vibran en posiciones fijas y carecen de libertad de movimiento.
Este les confiere una forma y volumen definidos. Al respecto, seleccione la alternativa incorrecta acerca de los sólidos. Te da la escala de Mohs, del talco es 1 y del diamante es 10. Dice que los sólidos iónicos poseen estructura cristalina debido al ordenamiento que presentan sus iones constituyentes. Eso es correcto. Un sólido iónico como la sal que tenemos en casa, metal, no metal, un sólido iónico cristalino, porque presentan todos estos iones, presentan ordenamiento de largo alcance, eso está bien. ¿Los sólidos metálicos son buenos conductores del calor y la electricidad? Claro que sí, eso es cierto. ¿Existen sólidos conductores no metálicos, por ejemplo el grafito? Sí. El grafito es utilizado en los electrodos. O sea, sí conducen la corriente eléctrica, pero como electrodos inertes, o sea, no participan en la reacción, pero sí conducen la corriente eléctrica. El diamante tiene una dureza de 10 en la escala de Mohs, acá dice, ¿no? ¿El vidrio y el caucho son ejemplos de sólidos cristalinos? No. Tanto el vidrio y el caucho son sólidos amorfos. No tienen una estructura interna cristalina, tienen ordenamiento de corto alcance. La respuesta es la E. El estado líquido está caracterizado por tener volumen definido, pero adoptar la forma de recipiente que lo contiene. Si bien las fuerzas de cohesión son importantes en los líquidos, sus moléculas poseen cierta libertad de movimiento o de fluir, ¿no? Con respecto a los líquidos, se determina la relación correcta entre la propiedad de los líquidos y el fenómeno observado. Tensión superficial. ¿Dónde debe ir la tensión superficial, que es la unión de fuerzas internas que genera el líquido para ampliar el área de superficie? ¿Por qué vemos las gotas de mercurio que tienen forma esférica? Precisamente por la tensión superficial. El punto de ebullición. El etanol puro hierve a 78 grados Celsius. Punto de ebullición. La capilaridad. La capilaridad es como los líquidos pueden subir o ascender por tubos finísimos. En ese caso sería absorber una gota de líquido con un papel toalla. La viscosidad iría aquí, ¿no?
donde dice el aceite es un líquido con baja fluidez, o sea, se opone al movimiento. La viscosidad es la resistencia que ofrece una sustancia al movimiento. Entre el agua y el aceite, ¿quién se desplaza más rápido? El agua. El aceite es más viscoso, más oleoso, más denso. 4, 1, 2, 3. Eso es así. Los procesos electrolíticos son aquellos en los que la corriente eléctrica se utiliza para inducir una reacción química en un sistema y son ampliamente usados para electrodepositar metales o para obtener elementos a partir de sus sales. Al respecto, se dispone de dos celdas electrolíticas conteniendo soluciones de cloruro estannoso y cloruro férrico, respectivamente, los cuales están conectados en serie. Después de cierto tiempo, en la primera celda se deposita 2,38 gramos de estaño, que determina la masa en gramos de gas cloro generado por el sistema. Entonces, aquí lo primero que vamos a hallar es el peso equivalente del estaño. Era 119. Cuando nosotros vemos a este compuesto, ahí estamos observando que el estaño está con +2, el cloruro con 1. Entonces el estaño se va a ir al cátodo. Cuando es iónico, el metal va al cátodo y el no metal va al ánodo. Entonces su peso equivalente también sería el estado de oxidación, o sea, sobre 2. Pues aquí el estaño está pasando así. Gana 2 electrones y pasa a estaño sólido. En el caso del cloro, -1, pasa a cloro gaseoso. Como aquí hay 2 cloros, 2 de -2 a 0 y pierde 2 electrones en el cátodo y en el ánodo. Entonces el peso equivalente del cloro será 71 sobre 2, sus electrones transferidos. ¿Eh? Sobre 35,5 y aquí será 59,5. Ya sacamos los pesos equivalentes. Entonces, la masa del estaño sobre su peso equivalente del estaño será igual a la masa del cloro sobre el peso equivalente del cloro. La masa del estaño, 2,38. Sobre el peso equivalente que acabamos de hallar, 59,5 equivalente gramos. La masa del cloro no se sabe, pero el peso equivalente acabamos de hallar, 35,5 equivalente gramos.
Y aquí lo que vamos a hallar es la masa del fluido. Operamos. Y nos sale 1,42. $1,42 gramos la respuesta. Hasta ahí la E, ¿no? Bien. La pila de Daniel, dice, fue inventada por el químico británico John Friedrich Daniel en 1836 y genera una potencia estándar de 1100 milivoltios. Se sabe que la notación de pila de Daniel es la siguiente. Respecto, selecciona la alternativa que contiene a las proposiciones verdaderas. La celda posee un cátodo de zinc y en ella ocurre la reducción. La pila de Daniel es esta pila de aquí. Esta pila de aquí. Donde el zinc va al ánodo, donde el cobre va al cátodo, donde el voltímetro te marca 1,1 voltio, en el ánodo va el zinc y en el cátodo va el cobre. Esa es la pila de Daniel. Y dice, la celda posee un cátodo de zinc y en ello ocurre la reducción. Eso es. En el cátodo está yendo el cobre. Y su potencial de reducción del cobre es más 0,34 voltios. Y en el cátodo se gana electrón. No se pierde. El potencial de reducción del cobre 2, ese es más alto que el zinc. Es cierto, porque el zinc, su potencial del zinc sería el zinc, cuando se reduce, su potencial de reducción del zinc es negativo. Es menos 0,76. El cobre 2, el zinc 2, verdadero. Eso es verdad. Se necesita aplicar una diferencia de potencial externa para producir el proceso descrito. Entonces ahí también es falso porque la reacción posee un potencial de celda positivo
o la cual es espontánea. Ahí no se necesita aplicar una diferencia de potencial externo. Entonces, ya hemos visto que el potencial estándar de celda es positivo. Menos 0,76 voltios. El potencial estándar de celda es 1,10 voltios. Pues es positivo, es espontáneo. No necesita aplicar una diferencia ni nada, ¿no? Pide correcto, nada más. Ahí el correcto va a ser solo 2. Vale. La pila de Daniel lo teníamos en el gráfico. Esos son los ejercicios y los propuestos.